tal? Mi nombre es Marco Salgado y en este video abordaremos el tema de polarización de la luz en el contexto del laboratorio. Más que nada abordaremos temas o aspectos técnicos más que teóricos. Veremos cuáles son los elementos conocidos como polarizadores, retardadores. También veremos cómo se utilizan para generar diferentes estados de polarización, ya sea lineal, elíptica, circular, y también en la parte final abordaremos cómo utilizar un dispositivo conocido como polarímetro para registrar los diferentes estados de polarización de la luz. Ok, bueno, pues recordemos que la polarización se puede dar por diferentes mecanismos. Uno es el dicroísmo o la absorción selectiva. También tenemos la birrefringencia, en donde se presenta un material que contiene dos índices de refracción. Otro mecanismo puede ser la reflexión, cuando la luz incide sobre una superficie, la luz reflejada va a tener una polarización que va a ser paralela a la superficie en donde se reflejó. También otro mecanismo es el de esparcimiento, ¿no? Como el que ocurre en el cielo con la luz del sol. Bueno, a manera de introducción, recordemos que la luz es una onda electromagnética transversal, es decir, su vibración es perpendicular al vector de dirección de propagación. Aquí tenemos en este diagrama ya de todos conocidos un campo eléctrico acoplado con uno magnético perpendicular. Es una función del espacio y del tiempo. Eso nos indica que el campo eléctrico va a ir variando en magnitud y en sentido. Ahora, la luz natural o las lámparas no producen una luz ya polarizada, sino se conoce como luz no polarizada. Eso quiere decir que no solo tenemos un plano en donde está vibrando el campo eléctrico, sino que tenemos varios planos, ¿no? Puede ser un plano vertical, horizontal, en otra dirección, o incluso podemos tener también por un tiempo muy pequeño polarización elíptica o circular. Ahora, un polarizador como el que tenemos aquí es un cristal semioscuro, como pueden observar, el cual absorbe la luz y solo deja pasar una componente que debe de ser paralela al eje de transmisión. Se ve más claro aquí en la figura. Es decir, nosotros incidimos luz no polarizada y el polarizador absorbe todas las componentes excepto la componente paralela al eje de transmisión, por lo cual lo que obtenemos de salida va a ser lo que se conoce como luz polarizada lineal. Ahora, ¿cómo se fabrica o qué hay detrás de un polarizador lineal? Los polarizadores lineales generalmente están hechos de diferentes sustancias. Puede ser de erapatita, antiguamente se hacían de eso. Hay cristales, de hecho, en la naturaleza, turmalina, que también produce polarización lineal. Y también después avanzó, digamos, los procesos de fabricación de los polarizadores hasta utilizar alcohol polivinílico. El alcohol polivinílico se sometió a un proceso de esfuerzo mecánico y después se le aplicó una capa de yodo para que las moléculas que se forman debido al esfuerzo forman cadenas largas, como aquí lo muestro en esta figura. Se generan estas cadenas largas que van a absorber todas las componentes excepto las que están precisamente en dirección perpendicular a esas cadenas. Así es como funciona un polarizador. Vamos a ver cómo podemos en laboratorio identificar cuál es el eje de
transmisión de un polarizador. Si nos podemos acercar aquí con la cámara, vemos que en este plástico tenemos aquí cierto reflejo de la luz de la lámpara. Si, a ver, yo creo que se observa un poquito mejor de aquí, exactamente de ahí, en esa posición. Ahí tenemos un reflejo que, como habíamos dicho anteriormente, la luz reflejada va a tener una polarización horizontal. Entonces, al colocar este polarizador, vamos a ver, voy a ir dándole vueltas, vemos ahí que se ve mayor intensidad del reflejo y va a llegar una posición en donde tenemos un mínimo de intensidad, ahí sería. Entonces, de esa manera yo puedo saber cuál es el eje de transmisión de este polarizador, ya que como la luz que refleja tiene polarización horizontal y aquí tuvo un mínimo, quiere decir que el eje de polarización de este filtro es vertical. Así es entonces como podemos observar, o más bien identificar, el eje de transmisión de un polarizador. Estamos todos familiarizados también con las gafas de sol, por ejemplo. De esa misma manera podemos saber si las gafas realmente son polarizadas o solamente fueron sometidas a un proceso de aplicación de tinte. Ahora estoy encendiendo esta fuente de luz blanca y nos vamos aquí a acercar para ver qué es lo que pasa. Se supone entonces esta fuente contiene todos los planos de vibración de la luz, y este polarizador únicamente me va a dejar pasar una componente. En este caso yo lo estoy poniendo en posición vertical. Entonces la luz que emerge va a tener una polarización lineal vertical. Al colocar, bueno, nos podemos acercar aquí con la cámara, pues prácticamente no vamos a ver más que un cambio en la intensidad, ¿verdad? Pero si colocamos un segundo polarizador, en este caso lo estoy colocando en posición vertical, también el eje de transmisión es vertical. Estos polarizadores ya cuentan aquí con una marquita que me indica cuál es el eje. Al colocar este segundo polarizador, vemos que pues deja pasar también la luz, ¿verdad? Igual se reduce un poco la intensidad, pero al ser paralelo al primer polarizador, pues deja pasar esa componente. Ahora vamos a ir girándolo y vamos a ver cómo va a llegar aquí. En este punto hay un mínimo de intensidad. Eso es porque este polarizador está colocado ya su eje de manera perpendicular al primero. ¿Ok? Entonces ahí recuerden que ahí con la ley de Malus podemos calcular la intensidad en función del ángulo de este segundo polarizador respecto al primero. Y de esa manera podemos también identificar si los lentes están polarizados o no. Por ejemplo, si yo coloco estos lentes, voy a ver que al girarlo llega un momento en donde, bueno, no está completamente polarizado, pero se reduce ahí la intensidad, quiere decir que sí tiene un grado de polarización. Mientras que en cambio si colocamos este segundo par de lentes, vemos aquí que al girarlo no va a haber ningún cambio en la intensidad. Quiere decir que entonces en realidad estos lentes no están polarizados. Okay, entonces eso es en cuanto a los polarizadores. Vamos a encender un láser. Aquí tengo una fuente de luz que es monocromática y coherente, debido a que es un láser. Este láser no está polarizado. Podemos observar aquí cómo incide en esta pantalla. Lo mismo entonces si coloco yo aquí un polarizador, vemos cómo se reduce la intensidad, ¿verdad? Porque hay una absorción aquí debido a este cristal.
Si coloco el segundo polarizador, vamos a ver cómo aquí si empiezo a girarlo, va a llegar un punto en donde se extingue por completo la luz incidente, ¿verdad? Ahí está. En ese momento decimos que ambos polarizadores tienen sus ejes de transmisión de forma perpendicular. Okay, vamos a continuar aquí. Una cosa que se me pasaba a decirles: para identificar si un láser está polarizado o no, pues colocamos un polarizador y le damos vuelta, ¿no? Vemos como aquí no cambia la intensidad en ningún momento. Y ahí ya le di toda la vuelta y no cambió. Quiere decir que esa fuente de luz es no polarizada. Mientras que vamos a analizar qué pasa aquí con este láser rojo que tenemos aquí. Vamos a este encendido. Vemos aquí cómo está cómo incide la luz en esta pantalla. Colocamos el polarizador y vemos que al girarlo va cambiando la intensidad hasta que llega a un punto en donde se extingue por completo. Si yo me fijo aquí en el eje de transmisión, este es vertical. Eso quiere decir que la polarización de este láser es horizontal. Entonces tenemos láser que ya vienen con un tipo de polarización. Ahora voy a encender aquí el dispositivo que les comentaba al inicio, que se llama polarímetro. Es un dispositivo que cuenta con una consola y un fotosensor. Aquí en este orificio, aquí hay un detector con el cual yo voy a poder medir cuál es la polarización que incide. Este es un polarímetro de la marca Torlabs. Yo ya hice aquí una calibración previa con este láser para que pueda identificar los diferentes estados de polarización. Vemos que en la pantalla se muestra, tenemos aquí varias ventanitas. Aquí voy a poder identificar cuál es la polarización. Gráficamente me lo va a decir. Tenemos aquí en esta otra ventanita la esfera de Poincaré, que me dice el estado de polarización también, si es vertical, elíptica o lineal. Y incluso aquí también tenemos en esta otra ventana los parámetros de Stokes. Recuerden que estos parámetros están asociados con cada uno de los diferentes estados de polarización. ¿Okay? Aquí entonces voy a encender el dispositivo y vemos cómo en pantalla me muestra una polarización lineal horizontal. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, tapo el haz de luz, aquí está solo detectando la luz de las lámparas. Por eso aquí se ve claramente que no hay una polarización definida, ¿no? Tenemos polarizaciones así al azar. Entonces, nuevamente voy a quitar esta pantalla y vemos cómo me detecta polarización horizontal. Si coloco mi polarizador lineal, vamos a ver cómo al girarlo, aquí precisamente me está diciendo qué polarización tiene. ¿Ok? Aquí lo voy a girar. Es decir, me está mostrando cuál es, digamos, el eje de transmisión de este polarizador. ¿Ok? Vemos aquí como en la esfera de Poincaré me dice también, por ejemplo, aquí está 45 grados. Si me voy, sigo rotando, llego a una polarización horizontal. Pero bueno, aquí no, solamente este círculo solo está variando a lo largo de este eje. No voy a tener nunca polarización circular con este dispositivo. Para ello ocupamos de los retardadores. Vamos a interrumpir ahorita un poquito esta pantalla para hablarles de los retardadores. ¿Okay? ¿Qué es un retardador? Bueno, pues un retardador
como pueden observar aquí, lo podemos ver, es diferente al polarizador, ¿no? Así a simple vista podemos ver que es diferente porque este es transparente, a diferencia de el polarizador es semioscuro, ¿no? El retardador es un material birrefringente. ¿Qué quiere decir eso? Que presenta una asimetría en su estructura molecular, y esa asimetría produce que el material tenga dos índices de refracción. Digamos, eso lo vamos a poder ver como si fueran dos ejes. Un eje le llamamos el eje extraordinario o rápido, y al otro el eje lento u ordinario. ¿Por qué tienen esos nombres? Bueno, porque la luz que incide sobre esos materiales va a viajar a diferente velocidad, dependiendo de el eje en el cual viaje. Entonces, esa diferencia de velocidad va a producir un retardamiento, digamos, en las dos componentes de las incidente, es decir, produce una diferencia de fase entre esas dos componentes, lo cual va a cambiar entonces el estado de polarización de la luz que le incida. Ahora, los retardadores más comunes, sí, los principales, podríamos decir que son los de media longitud, es decir, que produce un retardamiento de media longitud, o lo cual equivale a pi radianes, una diferencia de fase de pi radianes. Y también tenemos un retardador, ese sería el segundo retardador más común, que tiene un retardamiento de 1/4 de longitud de onda, lo cual corresponde a pi sobre 2 radianes de diferencia de fase entre los haces constituyentes. Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar, cómo podemos identificar, porque eso es muy importante, uno de los ejes del retardador. Porque aquí estos retardadores no manejan, no está marcado cuál es su eje rápido o el lento. Hay algunos que sí, acá tengo por ejemplo otro retardador en donde sí viene marcado cuál es el eje rápido. Sí, aquí tenemos el eje marcado, el eje rápido del retardador. Pero si no sabemos, lo podemos identificar aquí. Vamos a ver, utilizando un polarizador. Fíjense bien, en este caso voy a colocar este polarizador y vamos a ponerlo de manera que su eje de transmisión sea perpendicular a la polarización del láser. Entonces, en este caso están cruzados, por lo tanto no tengo incidencia. Al meter un retardador, va a haber un retardamiento en la fase. Entonces, eso me va a cambiar el estado de polarización de la luz que emerge. ¿Sí? Ahí vemos, miren, así no tenemos incidencia en la pantalla. Al introducir, vemos cómo ya se ve este puntito de luz, quiere decir que cambió ahí el estado de polarización, hubo una rotación. Vamos a girarlo hasta que se extinga el haz. ¿Qué pasa ahí? Que bueno, al extinguirse, eso quiere decir que me está indicando que el haz que sale del láser es paralelo a uno de los ejes. No sabemos a cuál, si al rápido o al lento, pero es paralelo a uno de los ejes. Entonces, vamos a observar aquí en el polarímetro que fue lo que detecta. ¿Qué es lo que detecta? Vamos a observar aquí. Fíjense cómo es paralelo, es decir, no me cambió aquí el estado de polarización porque coincide la polarización del láser con el eje de mi retardador. La teoría nos dice que este retardador de media longitud de onda lo que va a hacer es que si yo lo giro un ángulo θ al eje de transmisión, a uno de los ejes, ya sea el rápido o el lento, lo giro un ángulo θ,
yo voy a tener un cambio de polarización de 2θ. ¿Sí? Es decir, si aquí yo lo giré 10 grados, voy a tener un cambio de polarización de 20 grados. Si yo lo coloco exactamente aquí a 45 grados, respecto a la polarización original, lo que voy a obtener entonces va a ser una polarización a 90 grados. Hubo una rotación, ¿no? Quedamos que este venía es horizontal. Al pasar por el retardador que está a 45 grados respecto al estado de polarización del láser, vemos cómo lo rota 90 grados. Eso es entonces lo que produce un retardador de media longitud de onda. Ahora vamos a trabajar con el polarizador, perdón, con el retardador de cuarto de onda. Apagamos aquí un momento. Y vamos a ver aquí en pantalla nuevamente, para saber cuál es el eje rápido o lento de mi retardador, voy a colocar de nuevo un polarizador, de manera que su eje de transmisión sea perpendicular a la polarización del láser. Introducimos aquí el retardador y vemos cómo ahí tenemos un incidente, ¿no? Quiere decir que cambió la polarización. Lo voy a girar hasta que me quede, a ver, ahí hay un mínimo, pero lo voy a volver a girar hasta que me quede, hasta que se extinga el haz, ¿ok? Ahí ya se extinguió, quiere decir que ya uno de los ejes, ya sea el rápido o el lento, es paralelo a la polarización del láser. Vamos a observar de nuevo aquí con el polarímetro qué fue lo que pasó. Vemos ahí claramente cómo me marca polarización horizontal, ¿sí? Lo voy a girar y vemos cómo me está produciendo polarización elíptica. Recordemos que este retardador produce un desfase de pi sobre 2 radianes. Entonces aquí tenemos que, digamos, los haces constituyentes del haz incidente se están separando en los dos caminos, ¿no? En los dos ejes, nada más que tienen diferente amplitud, ¿sí? Eso produce entonces una polarización elíptica. Si yo quiero polarización circular, tengo que girarlo a 45 grados. El eje del retardador debe de estar a 45 grados respecto a su posición o a la posición que tenía originalmente, para que las componentes sean de la misma amplitud y de esa manera tener una polarización, vemos aquí, una polarización circular. ¿Okay? Entonces, vemos en la esfera de Poincaré me dice que tengo una polarización circular derecha. ¿Ok? Nuevamente aquí, fíjense cómo si yo coloco un segundo retardador de cuarto de onda, vamos a poder convertir esta polarización en lineal. Fíjense cómo me convierte la polarización que viene la circular, me la convierte en lineal con este segundo retardador. ¿Okay? También podemos utilizar el retardador de media longitud